Un saludo para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lili, ¿cómo estás? Elena, emocionadísima ya, ansiosa por este Es nuevo ciclo. un nuevo ciclo, un tema nuevo, interesante seguro como todos los que tenemos. Y como siempre digo, Lili no sabe qué tema es, pues para que haya la mínima contaminación posible. Y bueno, Lili, vamos ya al tema. Voy a contar de 3 a 1 y a uno estarás totalmente relajada. 3, 2, 1. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas con la información del éter sobre las NDE, es decir, Near Death Experience, experiencias cercanas a la muerte, o ECM, y esperas mi próxima instrucción. 1, 2, 3. Ahora, compara el ADN físico con el ADN etérico de una persona durante el estado de ECM. Mm, Es un desdoblamiento de ADN energético y corporal. Es como si fuera una licuadora. Lo primero que veía Elena es una simbología de pirámide, Sí. pero es muy interesante porque es una pirámide chata. Es una pirámide que tiene cortado el pico, como si fuera este símbolo de supremacía, y cuando hay una experimentación o una experiencia ultrasensorial cercana a la muerte, este pico como que se muta, se corta, se mueve, se desplaza y queda esta forma de pirámide. Después lo que vino fue una imagen de ultrasonido, Elena, como cuando estás viendo un bebé en el vientre, pero es la misma forma, ¿sabes? En triángulo con la parte de arriba cortada. Y esa parte es como el escáner que realiza el cuerpo energético, o sea, la esencia, pero sin desprenderse nunca del cuerpo. Solo hay un desdoblamiento, es lo que percibo. Observa y describe los cuerpos energéticos en estado de ECM en comparación con el cuerpo físico sin funciones vitales. Se quedan sin proyección, están pero inactivos. Se sienten pulsar los cuerpos, pero no están asociados a la esencia y proyectados. Están retraídos y suspendidos, no congelados, sino como en pausa. El nivel al que accede la parte energética es ultrasensorial, no a través de los campos asociados al cuerpo. El estado de conciencia energético a nivel eh, de neurotransmisores, cráneoencefálico y demás, no veo que se apague por completo. Pueden apagarse algunos sistemas, me refiero órganos, en función,
pero cerebralmente no están desconectados. No hay una actividad neurotransistora ni neurotransmisora que se apague por completo. Digamos que pareciera que los aparatos externos lo refieren o lo captan al mínimo, pero ese mínimo sigue existiendo. O sea, el detector de la máquina percibe en un rango de frecuencias delimitada y este rango está todavía por debajo, pero sigue existiendo una conexión energética, cuerpo y esencia. No hay una desconexión total, Elena. Y aunque sea muy mínimo, el pulsar energético existe, solo que no en una intensidad que estas máquinas pueden detectar. ¿Algo más, Lili? Veo como al desdoblarse el ADN, Sí. se crea una masa energética alrededor de la esencia. Esa masa es como una neblina um, que pudiera llegar a incluso condensarse a ser un plasma en caso de que esta esencia decida no reactivar o no retomar su no desdoblamiento de los ADNs. Pero si no toma como esta decisión, puede no percibirse tan plasmática como sería detectar a un desencarnado, pero se queda como en una forma de fog, Elena, de neblina. Se puede oler, se puede sentir, se puede percibir, pero no se llega a percibir del todo como el plasma. Y esto le da una capacidad de ver multidimensionalmente todo lo que hay alrededor y en otros campos y dimensiones, pero de una manera como si hiciera la lectura a través de de lo que te decía de este estudio, de un ultrasonido, Elena. Muy interesante. Y el cuerpo sigue teniendo, digamos, esta recepción a través del cerebro. El cerebro sigue interpretando a nivel energético lo que está percibiendo y viviendo. Se queda un registro, Elena. ¿Alguna Por cosa eso, más? perdona, Sí. es por eso que muchos refieren que es un túnel, Sí. porque el túnel es la transición de la parte esencia de ver a través de los ojos, los sentidos, los campos, a una parte como si fuera un ultrasonido por medio de un radar, de un sonar, de un escáner, Elena. Muy, muy, muy interesante eso. Listo. ¿Cuál es o cuáles son las causas esotéricas de las FM? Hay diversas. Puede ser desde una interferencia, puede ser desde una ah, iniciativa de la esencia a tomar una perspectiva diferente. Puede ser inducida por medicamentos, fármacos o
sustancias que alteren la condición de esta combinación de ADNs etérico y energético y etérico y físico. Como una vía a solucionar algún tipo de trastorno o problema que no se ha logrado equilibrar a nivel físico. Entonces puede ser desde una parte inducida por la esencia o inducida a través de un externo o de una interferencia. ¿Puede el sistema de creencias de una persona influir en una FM? Sí, no o solo parcialmente. Sí, totalmente y parcialmente, o no. O sea, Todo. ¿Cómo puede influir en el fenómeno de la FM? el fenómeno se va a dar sí o sí, la esencia lo permita. Nuevamente veo aquí que no hay una intrusión a un proceso químico, biológico y energético si la esencia no está accediendo o autorizando ciertos procesos, ya sea por interferentes o porque él mismo vaya como recalibrando ciertas situaciones o por experimentación. Aquí me refiero a la ingesta de algún tipo de sustancias. Mm. Veo a un niño, Elena, que ha Ujú. sido inducido a través de una entidad a tomar un líquido que no es apto para tomar y le provoca una desconexión. El niño no tiene creencias como tan firmes o fuertes y él en el desdoblamiento ve a la entidad, la reconoce o la recuerda, pero no quiere regresar a esa parte de conexión con él. Lo sentía y lo percibía en su cotidianidad a través de un maltrato de los padres, pero no lo reconocía. Y ahí como toma esa conciencia y el mismo niño como que decide, esa esencia decide y ahora toma otra postura. O sea, no hay creencias, ¿me explico? Ujú. Sin embargo, está manipulada su experiencia por la entidad. La entidad quería como más contrato, como hemos visto, que le pidiera, que le dijera que lo ayudara, ¿no? Digamos que la entidad intentaba camuflajearse como en un ángel y tal, pero el niño tenía no creencias, no se había enganchado con esas creencias y entonces no lo permite. Eso es lo que veo por una parte. Ahora veo otra que muchos buscan la experiencia de la misma manera, a través de inhalar, tomar, para corroborar muchas cosas que ya perciben y que no entienden y que necesitan como afianzar para dar giros en su vida cotidiana, Elena. Otros que siguen siendo inducidos a la experiencia, por ejemplo, por una mala práctica de un médico, de una enfermera y en este caso de un anestesiólogo por una interferencia. Y si hay muchas creencias relacionadas a la parte religiosa, esto a la esencia lo único que hace es confundirla y crea una capa
en la que no puede decodificar correctamente y cree en estos patrones de paraíso y de infierno y de ángeles y de bestias asociadas a su experiencia. Entonces, aquí, Elena, en la operación, la entidad le pide que se enfoque en el cuerpo y cómo lo van a salvar. Pero es como una proyección y es un teatro forjado y fomentado para que él haga nuevos contratos y quede su esencia interferida para beneficio de una entidad, buena o mala. O sea, como que siempre le dan este giro de ahora vas a ser como mi emisario en la tierra. Ujú. Son los como escenarios comunes o cómo se dividiría cuando hay una creencia, cuando no, cuando es por experimentación, pero cómo se configuran en la mayoría de las formas de presentarse en Elena de las interferencias, porque se acercan mucho en este proceso. ¿Existe una relación entre la ECM y la fase de reencarnación? Sí, no o solo parcialmente. No es parcial, va a depender totalmente de qué tipo de experiencia desee. No, Elena, esto es muy subjetivo a la esencia, a las decisiones, a su accionar en el momento. Por lo regular, los que tienden a reencarnar ven a este túnel ya como una única salida y una única forma viable de experimentar su existencia. Ni siquiera les permiten ver otras opciones. Están totalmente ligados a sus condicionamientos por pactos, por acuerdos, por convenios, por conveniencias, tanto energéticas de asociarse a su ego, a su como querer seguir existiendo en el plano, y esto da pie a que las interferencias se acrecenten y se fijen más en ellos. ¿Has comentado entonces que parcialmente? Así es. ¿Y qué tipo de relación percibes? Las relaciones pueden ser mucha manipulación del propio ego y de lo que te decía del apego energético al cuerpo. Ahí es donde entra directamente el bucle de reencarnación, en donde no les permiten energéticamente otras entidades observar todo el panorama que se da a nivel esotérico o energético. Y los inducen, es como si fueran de estos caballos que les ponen dos plaquitas aquí y solo los inducen a que vean algo específicamente relacionado con situaciones religiosas de bueno, malo, infierno, de juicios de lo hiciste bien, lo hiciste mal, qué quieres, a dónde quieres, como potenciar ciertas estructuras a nivel neuronal para ahora llevar un comunicado celestial. Eso es muy común, Elena, pero está relacionado total y absolutamente al ciclo de la reencarnación.
y se vuelven emisarios que ahora no solo eran interferidos, sino van a ser interferentes de otros seres, humanos y energéticos, no solo humanos, ¿eh? ¿Existe una relación entre la FM y la OBE, Out of Body Experience, es decir, la experiencia fuera del cuerpo? Sí, no o solo parcialmente. Parcialmente, es muy diferente. ¿Qué tipo de relación percibes? Mira, cuando hay una experiencia extracorporal, no hay un desdoblamiento del ADN. Ujú. Es una forma totalmente consciente, una experiencia incluso auto infundada, o sea, el cuerpo y la esencia tienen un juego en el que el cuerpo permite el verse como si fuera un espejo y puede salir, ir y venir, pero no hay un desdoblamiento, Elena, de ADN en ningún momento. Ujú. La diferencia en este otro punto es, uno, el trauma, como te decía, ya sea por golpe, por inducción de una interferente, por toma de sustancias que alteren, por, digamos, una operación en la que está en un estado alterado de la conciencia por fármacos y se da un desdoblamiento. Es como si hubiera una separación como no como autoimpuesta, pero a través de un tercero, una sustancia, un interferente, una energía, un trauma infundado o infundido. Y en la otra parte no, Elena, en la otra parte no hay el trauma. En la otra parte es una danza energética de la esencia y el cuerpo natural y que forma parte de nuestra experiencia como humanos. Y la otra no. La otra es casi como jalar un hilo de conexión energética con el cuerpo de manera abrupta, traumática, dolorosa o no dolorosa, pero sí choqueante para el cuerpo. Muchos testimonios de experiencias pre-mortem cuentan que han percibido sensaciones de un bienestar profundo. ¿Cuál es la causa esotérica de esa percepción? El cuerpo comienza a soltar químicos por el desdoblamiento. Se anticipa al trauma de manera energética. Viene un shock, viene una como lucha de energías, por así explicártelo. Se percibe en el ambiente un cambio en el campo electromagnético. Y ellos pueden ajustarlo para que no se dé. Pero muchas veces esta anestesia, porque es como una anestesia química, energética, es para someter a la esencia, para que no logre
ver y entender que hay opciones y que hay forma de crear y de anticipar y de reajustar ese desdoblamiento, si es que no se quiere experimentar. Y si se quiere experimentar, también se hace como lo del niño que te decía, o como de las personas que buscan de manera energética la experiencia, Elena, para corroborar o sus ángeles o sus creencias o corroborar lo que energéticamente para ellos físicamente es inconveniente o es muy difícil de afrontar, pero por la vía del trauma. Ujú. ¿Algo más que percibas, Lili? Mm, ¿Existen peligros por la parte subliminal durante el ECM? Sí, no o solo parcialmente. El peligro es el trauma, Ujú. porque en el trauma existe, sería la respuesta parcialmente, porque en el trauma conlleva la polaridad de que puede ser una experiencia totalmente maravillosa o llegar al desdoblamiento total y no poder solo experimentar y regresar al cuerpo y quedar como desencarnados. Ujú. Pero eso lo sigue también decidiendo la esencia a nivel, ya sea por manipulación energética o no. De acuerdo. Bueno, la última pregunta era, ¿qué tipo de peligros percibes? Es lo que acabas de comentar. ¿Alguna cosa más sobre qué tipo de peligros percibes? Mucha viabilidad para intentar regresar y no saber realizar el proceso con calma, con creatividad, con todo su potencial que en esencia en ese momento es totalitario, o sea, es único y se pide, se crea el ambiente de que si hay conexión con creencias o ya hay interferencia, se contamina el proceso de regreso y traiga algún tipo de adherencias a nivel energético y de ADN que cambien su estructura de vida en, como contaminantes, como cuando hemos visto en sesiones que el principio básico es que no se reintegran las partes, Elena. ¿Sabes a lo que me explico? De que nunca nos, no, o sea, pides en sesión que si está desintegrada la esencia en parte se reintegre. Es lo mismo. Si esta parte de la esencia se reintegra con creencias, con ayudas, trae parte como de contaminación Contamina, que se se contamina. integra al cuerpo nuevamente, se vuelve a hacer la fusión energética de ADN físico y etérico y se crea ahí una interferencia, un interferente más potente a nivel neuronal, físico, energético y es mucho más viable para implantes o implantaciones o posesiones. ¿O no? Pero eso lo decide a nivel energético, porque también hay quien saca todo eso de su campo. Al corroborar, como te decía, que quería corroborar cosas que esa persona experimentaba y sentía que no llevaba una vida plena porque había algo interferente en el ADN, lo saca Elena. Mm. Pero son muy pocos los que logran ya este nivel de desdoblamiento, entender que incluso lo pueden hacer sin llegar al trauma. Es el único peligro del trauma que veo, que es muy polarizado.
O le va muy bien o le va muy mal. Mm. Bueno, aquí terminan las preguntas del protocolo. Ahora comenzaría la parte exploratoria libre. Lili, has hablado de traumas. ¿Solo a través del trauma se produce este tipo de experiencias cercanas a la muerte o hay otras posibilidades? Es que la experiencia cercana a la muerte como tal es a la muerte física. Ujú, Y esto lleva un trauma, Elena, en el cuerpo, sí o sí. Ya sea de dolor, o sea, por ejemplo, no veo a una persona que esté dormida, que tenga no desdoblamiento, pero una salida de su esencia y se vea y al otro día tenga una sensación igual que el que llevó el trauma. Es diferente. mm, El trauma tiene que ver con la parte fisiológica porque por eso se llama experiencia cercana a la muerte. Si no se llamaría como lo otro que te decía, una condición ujú, totalmente natural, normal, de escaneo energético, de salida de la esencia, pero hay un entorno energético muy diferente. No hay este fog, mm. no hay el desdoblamiento del ADN y eso lo crea el trauma corporal. Es un proceso natural, como el proceso natural que veo cuando se da de la esencia al feto cuando se une o al bebé, ¿no? Porque hemos visto que hay niños que nacen en este campo y se gesta en ese momento la unión del ADN energético y físico, ujú, de esencia. Es así, Elena. Ujú. En todos los decesos ah, hay un trauma, ya sea por falta de oxígeno, aunque sea muy, muy sutil el trauma, hay un colapso de algún sistema respiratorio, circulatorio, neuronal, y después se da la separación de la parte del ADN energético y el físico, y todavía en muchos casos hay muchas resonancias, hay hilos, porque son procesuales, pero en este caso es como si fuera una sacudida, como un cortocircuito que crea y se queda solo como un hilo suspendido. Y ese es el trauma. Muy bien, Lili. Eh, Me interesa ese desdoblamiento del ADN. ¿Sería el desdoblamiento de ese acople que se produce cuando entra la esencia, cuando en el embarazo, en la gestación, entra la esencia y se produce el acople del ADN energético y el ADN físico? El desdoblamiento sería ese, ¿no? Del ADN físico y el energético. Exactamente, Elena. Y es Ujú. una alquimia y es algo tan bello como un ver entrar a una esencia a un cuerpo. Sería el proceso eh, inverso, ¿no? Es muy interesante, Elena, porque no es inverso. Es exactamente igual, solo que es una transmutación que no se logra ver. En el caso de un bebé, de Ujú, un feto, se ve, es pasar de un plano no visible al ojo humano de manera tan afinado, porque yo ahorita aquí sí lo puedo ver, es una forma magnética, química, eléctrica, alquímica, es maravilloso, con feromonas, con hormonas, con olores, con sensaciones, con colores, con texturas, pero como no lo vemos, la magia, por así decirlo, es cuando se crea y se ve.
Y en este otro proceso es lo mismo, pero es de un plano que se ve, o sea, de un plano denso, duro, fuerte, consistente, a algo que no se puede percibir. Y se pudiera malinterpretar a que es feo, duro, pero eso es por la injerencia que se da de las creencias, de que como ya no se ve y pasa algo que es así, que no se ve, que no se percibe, es malo, es oscuro, es feo, es, es lo polar, pero es solo, está transmutando de estado. Ahora, ¿en dónde sí es inverso? En el cuerpo. ¿A qué voy? En este se forma una forma física en la que va a crecer, va a existir, tiene como una oleada de algo que va a existir. Y la diferencia aquí de cuando hay una muerte es que empieza a deshacerse, como empieza a carcomerse, empieza un proceso de pudrición de lo físico, Elena, pero en lo energético no se ve así. Y cuando se desdobla, ¿no? El ADN energético del físico, ¿qué información se lleva al desdoblarse? Uf. Es como si no se llevara nada, es como si solo pegaras una copia de papel carbón y la separaras de la hoja en blanco. Todo existe aquí, todo existe acá, pero de maneras como contraste, diferente. Ujú. Digamos que el que es etérico no lleva una polarización y el que se queda, sí. Pero en los dos siempre existe un punto neutro. Pero en este etérico o energético, mm, si no hay tanta irradiación polarizada como magnética, de apego, de creencias, los dos quedan como libres en su forma y en su fondo. No sé cómo explicarte. Ujú. Como cuando haces una copia o como cuando escribes arriba de un papel y quitas la que ya tenía el lápiz, pero si le pasas otro lápiz se vuelve a ver lo que escribiste. Algo así, Elena, Ujú. como que en el energético está toda la potencialidad y en el físico se queda la polaridad, por así explicarlo. Y la información de la experiencia, Es como en la espiral que se queda en el cuerpo. En la parte energética solo se es como la existencia, no sé cómo expresarlo. pero acumula la información de la riqueza de la experiencia No, cuando... no porque ya existe, porque en esta parte energética existe el todo. Es como si fueran millones de líneas de posibilidad y solo se activó una y después se acaba porque ya no hay cuerpo. Pero se- existe, tiene sigue existiendo. sí, tiene la información del todo, pero el todo en teoría. Sí, Eh, algo de información de la vivencia o eh,
las sensaciones de la No, experiencia, por ejemplo, no, en lo humano. no, porque es como una línea que se activó, que estaba como activa, por así decírtelo. Y después ya no está activa, pero sigue existiendo. Nunca deja de existir. Nunca termina, nunca tiene un fin ni un inicio. Existe. Existe o en la experimentación o en la no experimentación. Como posibilidad, para que me entiendas. Pero existe, solo que ya no tiene un cuerpo. Sí existe, pero quedan si la esencia encarna en otro lugar, eh, tiene, digamos, la experiencia, el recuerdo de esa existencia anterior. No si queda libre, pero si quedan ganchos e hilos, sí se queda. Como, como lo que te decía, traumas o recuerdos pero eso es porque entra al bucle. Si no, no existe. Se quedan libres las dos partes. Es como si se desengancharan por completo. Y lo otro, no. Lo otro se queda en enganches y se sigue jalando, 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 jalando Eso, con como vemos en las hilos. sesiones, que recuerdan lo que sucedió en la experiencia anterior y en la otra y en la otra, y puede ir saltando en las líneas de tiempo y tener ese recuerdo de esas experiencias. Sí, porque son enganches energéticos de ciclos o de momentos no transmutados de manera idónea para esa esencia. Ujú. Y si no Se hubiese enganche, no recordaría nada. No sabría que existe, pero no Ujú. tiene una connotación de que solo le pasó a él o a ella. Sabe que existe, es como una certeza de lo vivido, pero no asociado solo a un cuerpo o a una experiencia. Sabe que esa información ya estaba, solo que la recreó. Un ejemplo, las personas tienen sueños o imaginan, ajá, pero cuando esa persona hace un dibujo, eso ya se quedó como real en alguna existencia, ¿sí me explico? Esa idea que formó, que creó, ya está dibujada, ya tomó una forma, un cuerpo, un lugar en un tiempo y en un espacio. Se queda el dibujo. Es algo así como el cuerpo, Elena. Pero al momento de desintegrarse y de volver a crear otra forma como el carbono, realmente donde se puede quedar anclado, atorado, es esa energía en esto de aquí, como en las cenizas, en los huesos, no al revés. Ujú. Pero la información de que vivió esa experiencia. Está aquí en el cuerpo, entonces lo jala, es como si le jalara, como si le jalara como un badajo de campana. Y a esa esencia le hace como que hay un proceso inconcluso. Cuando no, cuando eso se da, sabe que existió el dibujo y tal, pero ya no lo puede corroborar. Es como si no le da tanto peso, porque Ujú. ya no hay un ancla, ya no hay Vale, algo que no, lo no le da hace. peso y no le ancla, No, pero la existe. conciencia de que existió Es esa que experiencia. siempre está esa conciencia, Elena, en la parte etérica, en la parte esencia siempre existe y se queda, digamos que una información que ya existía porque no hay tiempo ni espacio. Digamos que solo cambia como de una línea de tiempo posible a una que ya pasó o que o que ya existió, pero ya existía, porque era una de las posibilidades dentro de toda la gama de existencia, solo que eligió esa, Eligió esa posibilidad. en un tiempo y en un espacio específico, y al no haber cuerpo, solo pasa como de rango, de experiencia vivida a experiencia
posible. Ujú, de acuerdo. Cuando se produce esta experiencia, has comentado que el cuerpo se queda como en pausa y comienzan a apagarse algunos órganos. ¿Qué órganos comenzarían a apagarse cuando pues se produce esta pausa y entra en esta experiencia cercana a la muerte? Veo los vitales que pueden ser corazón, Ujú, principalmente. Es el más, de todos, es el que más duele y el más traumático. Corazón, pulmones, hígado, páncreas y el último que ya es casi inoperable, el reactivar es el cerebro. ujú. Y digo casi porque hay esencias que lo hacen y entienden cómo manejar toda su potencialidad con o sin interferencia. Claro, ahora que lo has dicho, ¿cuánto tiempo puede estar, percibes tú que puede estar la esencia fuera del cuerpo en esta experiencia y poder volver al cuerpo? No hay algo delimitado, Sí. siempre y cuando no se corte el hilo. Es como un hilo energético Ujú, muy ujú, sutil y muy indescriptible, muy similar al cordón umbilical. Es energético, es esencia pura, de ombligo a ombligo, de puntos de como nuestros puntos energéticos principales, porque no son los únicos, son los principales de este y abajo. Hay unos que están conectados por un hilito de abajo, de la parte de este lugar en los genitales del perine, con esa esencia. Y prácticamente, incluso cualquiera diría que está muerto. No hay signo vital, no hay respiración y puede regresar esa esencia. O a través de ese hilo regresar una interferencia, ya sea de esencia o de entidad, pero sigue existiendo. Entonces todo va a depender de la parte energética, siempre de la esencia, ujú, no del cuerpo. mm. Porque cuando una persona está fallecida, pues dicen, bueno, esperar 3 días, velar el cuerpo 3 días, esperar por si acaso. No Muy, habría un número de muy. días. 96 horas me viene Ujú, como, máximo. no como cíclico, Ujú, pero ya regresa como con muchos trastornos, mm, tanto corporales como no es lo idóneo para la esencia sí. y no es tan limpio el proceso de su decisión. Veo que son esencias que están luchando mucho con su apego de este terreno y de este tiempo y de este lugar. Te digo, no porque así sea, sino porque así lo crean, lo co-crean, Ujú, que es su única vida, que es su única oportunidad o que es la única manera de resolver ciertas situaciones familiares o emocionales o económicas, sexuales. Es una gama muy amplia de por qué se apegan a ese momento y a esa existencia y a ese cuerpo. Muchos por miedo a la transmutación,
muchos por el juicio y el dolor que les están manifestando sus interferentes, de que van a ir a sufrir. Y sí, es porque tienen convenios y contratos que no entienden que pueden romper en ese momento y en cualquier momento. Se Ujú. olvidaron de su voluntad de crear y de creerse ellos capaces de todo. Mm. Lili, una persona con creencias y otra persona que no tiene creencias, ¿observan el mismo túnel por la segregación de estos químicos que el cuerpo se prepara? ¿Observan el mismo túnel o es diferente? No es un túnel, pero sí se percibe o se pudiera percibir como un túnel porque es el cambio de visión que se tiene o de sensación de entrar a una forma de escáner. Se percibe desde otra perspectiva el ambiente físico Ujú. y ellos creen que entran a un túnel, pero solo cambiamos de dimensión. Es un ajuste dimensional y a esto le llaman túnel, porque les conviene manipularlo así. Entonces la gente cuando alguien expresa, es que vi el túnel, entiende energéticamente y dice, sí, 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 eso resuena con lo que yo vi. Es una manera de explicar Ujú. cómo estás percibiendo. Es una forma de explicación que manipularon para que, vuelva a lo mismo, para inducir qué es lo que realmente se ve, se oye, se percibe. Y todos los que se salen fuera de esa explicación los vetan, los bloquean, los anulan para que no expliquen de manera completa que es un cambio de dimensionalidad y que existe también estando vivos y despiertos, sin trauma. De acuerdo. Hay personas que han comentado que bueno, que se sienten muy bien, que no quieren volver a su cuerpo y hay algo que les jala. ¿Qué en estos casos, qué es lo que sucede, Lili? ¿O qué podría, ¿no? Las Sí, posibles causas. uno de ellos son contratos que están en este hilo que te decía que se percibe Ujú. como una cordón umbilical, ¿no? Ahí hay mucha Ujú. información, Elena, y está condicionada y manipulada por contratos, convenios, creencias, asociaciones. Son esto, Elena, porque realmente quien experimenta esto y no regresa, es como si finiquitara todas sus cuentas, ¿sabes? Pagué hasta donde tuve, punto, se acabó la deuda, bye, se cerró, adiós. Hace como corte de caja, ¿sabes? Y empieza a desprender, esto no es mío, esto sí, esto no, esto. Eso es una transmutación. Eso es una forma idónea de cuando alguien tiene un proceso de transmutación. Igual cuando viene de esencia a cuerpo, puede hacer lo mismo, transmutar al momento de encarnar, decir, no, esto no, esto no, esto, lo que hacemos en sesiones Ujú. de cómo el cliente realiza su trabajo, no nosotros, sino como vemos en sesiones de Quito, ¿no? No, no, esto es de mi mamá, esto es de así igualitito, nada más que a nivel como más rápido, porque el otro lleva un proceso como más lento, porque viene
de algo más rápido o de otra forma a algo más denso. Y aquí es así, rápido, como soltar, entregar, entender, transmutar. Muy interesante. Mm, Como cuando agarraban una margarita y decía, si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere. Al final se queda la una y dice, ok, ahora es cuando. O sea, ya como que ya recorrí todo mi campo, todos mis cuerpos, o sea, ya, ¿no? Ya hice un escaneo, ya vi, pero sigue con ese hilo, ¿eh? Y el último, ¡ploc! Desconecta y automáticamente empiezan dos procesos totalmente separados. Uno de transmutación de carbono, que es lento, es lo que te decía, es degenerativo del cuerpo, y el otro es un proceso ya sin carbono, sin asociación. mm. Lili, ¿qué sucede, por ejemplo, en una operación cuando una persona está sedada? Se pueden producir casos así de este tipo de experiencias? Sí, Elena, También, ¿no? pero por shock que no reportan. Ellos no reportan o que se paró el corazón o que hubo una arteria tapada o que hubo un coágulo que ¿sabes? Ellos no lo reportan. Mm, Porque te decía que muchos de esos procesos están también inducidos por entidades a través de que están interfiriendo en otros o que son interferentes directos, como reptiloides y eso que hemos visto en médicos sí. y médicas y enfermeras incluso hasta aparatos, Elena. ¿Aparatos a qué te refieres? Sí, por ejemplo, alguien que necesita un cambio de corazón. Mm, Realmente su corazón deja de existir y de latir, pero a través de sus pulmones y un bypass, me refiero a una máquina, está realizando esa función en el cuerpo y la esencia sigue así, sin desdoblar del ADN al ujú. físico. Pero si llega a fallar esa máquina, se da el desdoblamiento. Ya, ¿sabes? Ya hubo un trauma que supuestamente no debería de pasar, que está asistido, y a veces pasa ni siquiera porque no haya luz, Elena, sino porque se resetea la máquina. Y eso, todo eso ellos no lo reportan. Es lo que yo estoy viendo, Elena. Ujú, ujú. Estoy ahí en la sala de operaciones y Sí, no lo reportan, porque eso automáticamente se manejaría como una negligencia o se podría demandar al que hizo la máquina. Pero son entidades que manipulan todo eso. Apagan, desconectan en la fisicalidad, pero porque tienen una interferencia energética hacia la esencia o hacia el cuerpo. Entonces le crean ese trauma, se presentan como dioses, diosas, vírgenes, ángeles, eh, y les reconfortan y les hablan y los endulzan y ya se crea ahí una manipulación mucho más grande o fuerte. bueno, alguien que quisiera dar permiso es que esté en esta situación, en esta experiencia y dé permiso para observar, para que nos diga qué está observando, qué siente. Bueno, cada uno lo verá desde su propio prisma, pero para tener un ejemplo. Estoy viendo a un chico que Ujú. al contrario está bien rebelde y la entidad Sí. lo obliga a regresar al cuerpo. Ah, Es un riñón el que tiene el mal sí, y la entidad lo obliga. Él está, él dice ya, o sea, se acabó mi experiencia, ¿no? Su shock fue por trauma, por falla renal, o sea, sí. tuvo un shock ahí mm, se contaminó su sangre
entra a quirófano, ven el riñón y la entidad le dice, te voy a dejar con uno y te van a trasplantar y él no quiere. La esencia no quiere. Y la entidad lo obliga a regresar. Y están peleándose. Es él. Se llama Evan, el chico, Elena. Evan. Evan, Pídele él quiere. permiso si quiere. Está muy enojado. Dice que sí. Sí, ¿me permites hablar con Evan? Adelante, Elena. Evans, ¿cómo? Estoy peleando, estoy Muy. ejerciendo mis derechos. Estás, No puede obligarme, no puede obligarme Evans, eh, ¿a qué quiero obligarte? a regresar al cuerpo. Sí. Está enfermo. Ya, caducó, se terminó la experiencia. Ya, me voy de aquí, vámonos. Se ¿Y por qué terminó. quiero obligarte? ¿Por Punto. qué quiero obligarte? No lo sé, Ah, no desde recuerdo. ahí, cómo percibes tu cuerpo y cómo percibes ah, dónde estás ahora? Mira, ahora que lo dices, ese Mm, cuerpo se parece más a él que a mí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Mm, mm, ya vi. ¿qué has Él lo que visto? quiere es Dime. estar ahí adentro conmigo más ahora, un 50 y un 50. ¿Y Claro. antes cómo estaba? Ah, él a un 25 y yo a un 75. Ay, quiere aumentar Mm, quiere aumentar el porcentaje. claro. Mm, Y llegar hasta un 75 con el Ah, sí. trasplante, claro. ¿Y qué supondría el Ah, trasplante? Dime. eso, el 75 de él y el 25 mío. Mira, ¿Qué supone el trasplante para que él tome tanto poder? compatibilidad. Mm, Un cuerpo hibridado ya. Que viene de un cuerpo hibridado, el riñón. Claro. Ah, Y mata al otro y ahora me lo enjareta a mí. eso ha Qué hecho. listos. No, eso quiere. Eso quiere. Vale. Mm, Bueno, pues tú decides. No, ¿cómo que yo decido? Pues si no me deja en paz. Eso, o regresas a mis condiciones. Y yo no quiero regresar. No así. Me da Bueno, mucha tristeza. Yo no quiero esa vida. Evans. Yo no quiero esa vida. Ya estoy cansado. No, no he podido lograr mis metas, no he podido ser el atleta que yo quería. Yo no quiero esa vida. Yo sé que mis padres van a sufrir, mi novia, pero yo ya no quiero esa vida. Ellos no sienten lo que yo siento todas las noches y todos los días. Yo ¿Qué no quiero sientes esa tú? experiencia. Mucha tristeza y mucha soledad y mucha rabia y mucha impotencia. Hay veces que no tengo ni siquiera la energía para poder estar con mi novia viendo una película. A mis 17 años, ¿tú crees que eso es una vida? Yo no quiero esa vida. Yo nunca quise esa vida. Evans, Me está obligando a regresar. escucha, Me Evans. ponen muchos químicos en mi cuerpo para jalar. Yo no quiero. Evans, tú decides, solo tú. Yo no quiero, yo no quiero. Pero puedo vivir con El uno otro, puedes vivir con uno, no hay problema. perfectamente y Puedes sin vivir con uno. enfermarme y sin Sí, que colapse. sí, Sí, puedes. pues. Tú decides, Evans, tú decides. El médico está sudando ¿Por qué suda el médico? porque se fue ¿Qué se fue? mi interferencia y he sacado a todas las demás y está sudando y
cree que no sabe cómo hacerlo. Le dije que no me importa, que yo sí. Es mi cuerpo. Y Eso yo sí sé cómo curarme. Pero dice que está nervioso, pero también hay algo que confía en él mismo. muy bien. Me están cerrando. Tengo que volver a mi cuerpo. Muy bien, Evans. Pues tú puedes. Es decisión tuya. Siempre tú estás al mando y tomas las decisiones. Entonces decides que Vivir plenamente sin esa otra parte con mi hígado, sin el físico, es mi riñón. riñón. Con Ujú. mi hígado mejor, mi otro riñón nunca va a colapsar y voy a ser fuerte y puedo. Voy a tener un poco más de cuidados que perfectamente puedo acoplarme. Muy bien. Estoy listo. Pues que tengas una estupenda experiencia, Evans. Muchísimas ¿eh? gracias. Muchísimas gracias. Disfruta, disfruta de la vida. Ay, Bye. Desconecta, Lili. Desconecta, desconecta. Muy Elena bien. regresó a su cuerpo. Sí, Están despertándolo. sí. El médico dice, quiero expresar que fue un milagro, pero prefiere dejarlo así, sin connotaciones. No entiende qué pasó, pero sabe que es un proceso que nunca había experimentado y el Ujú. mismo médico va a empezar a forjar una parte de la ciencia que no tiene que ver con interferencias, que es un diálogo entre esencias para que técnicos se guíen a través de la esencia del mismo paciente. Que es quien tiene toda la información. ¿eh? Es que Así tiene, es. el que mejor se conoce a sí mismo es la propia esencia, Pero que mejor conoce su cuerpo. el médico está totalmente en shock, pero diferente para tomar una nueva línea de acción. Mm. Interesante. Evans está recuperándose y Qué tiene bueno, mucha más potencia que incluso antes de colapsar. qué bueno. Bueno, Lili desconecta de Evans. Y bueno, justo quería preguntar eso porque muchas personas vuelven de esta experiencia y con información valiosa y se recuperan, son capaces de recuperarse del trauma o de la dolencia o de una grave enfermedad. Yo recuerdo una experiencia muy interesante de una señora que da conferencias que realmente ella tenía un cáncer muy, muy avanzado, tuvo un tipo de experiencia cercana a la muerte, volvió a su cuerpo y sanó el cuerpo en poco tiempo. Es muy usual esto, como le sucede a Evans. Es muy usual siempre y cuando entiendan que ellos son los que realizan cambios, no a través de otros. Eso, no a través de otros. Ellos mismos realizan su trabajo personal, ¿no? La diferencia que veo de Evans y de esta otra persona es que no le comprometen a otras esencias a que crean en algo que no sean ellos. Mm, Todos los demás que alucen a que lo lograron gracias a un externo mm. están interferidos o son interferentes ahora. En cambio, estas personas no les interesa que su centro de vida sea el exponer esto, sino al contrario, el que ellos primero tengan una experiencia muy plena, libre
no traumática, no dramática, y que otros entiendan que todas las respuestas están ahí, siempre, dentro de cada uno o en cada uno o a través de cada uno, o sea, no a través de terceros. Exacto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. eh, y bueno, como siempre decimos en las sesiones, el trabajo lo tiene que hacer cada uno. ¿Eh? Y si se pide a pues un salvador, un alguien que te cure y te salve externo, pues siempre puede existir información, es susceptible de que, bueno, haya contaminación ahí. Es que veo algo muy interesante. Sí. Así como las entidades hacen que otros co-creen para interferirlos o ser interferidos, el ser humano también tiene la capacidad de co-crear solo para estar bien. Y Ujú, es algo que también se irradia. Y esos otros seres que a la interacción co-crean no interfieren ni son interferidos porque entienden el principio de que quien lo está haciendo es el otro, no ellos. ujú. Es muy interesante, Elena. Interesante. Bueno, lo vamos a dejar aquí, Lili. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte y llena de energía. 2, te sientes libre, plena. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola, Elena. Hola Lili, ¿qué tal? Interesante, ¿no? Wow. La, muy interesante, ¿eh? La investigación. Pues bueno, nos preparamos ya para la siguiente, Lili. Nos despedimos de todos, ¿eh? Gracias por este tiempo, por escucharnos y nos vemos en la próxima. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz?
Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy,
może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.